Muy bien, vamos entonces con lo anunciado en una entrevista para hablar sobre el tema de la inseguridad. Estamos con Juan Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Y tiene usted una propuesta, pues entre tantas que se podrían hacer, digamos, para tratar de mejorar de alguna manera el tema de la seguridad, apoyándolo, ¿no es cierto? Porque creo que se trata de dar ideas para que se pueda en algún momento bajar estas cifras tan alarmantes. Por supuesto, y como tú bien lo has dicho, no solamente se trata de Lima, sino a nivel nacional. Yo en este caso represento a Piura y estamos muy preocupados también del avance de la delincuencia. Pero lo que nosotros vemos básicamente es que los delincuentes hacen un pequeño análisis, ponen una balanza. Si cometen delitos van a ganar dinero de manera rápida, de manera contundente, además mucho dinero, y sin embargo las probabilidades de ser capturados, tú lo has dicho muy bien, son un 15% de repente, por lo tanto, van a ser delito. En esta primera parte la responsabilidad es netamente del Ejecutivo, y lo hemos dicho, y en ese sentido no podemos permitir que este gobierno pretenda echarle la culpa a los medios de comunicación por generar alarma, o mucho peor, incluso a la propia población de exponernos pues a los peligros, como lo han dicho, no cuidarnos. Eso realmente es absurdo y hasta ofensivo. Más, yo creo que más miedoso sería aquel que no quiera asumir el liderazgo que le hemos dado a todos los peruanos. Pero en fin. Pero siguiendo con este análisis que hacen los delincuentes, también se dan cuenta que aún en el supuesto de que sean capturados, un 15% más o menos, salen inmediatamente libres. Porque, y eso iba a la propuesta, existen beneficios penitenciarios y otra serie de gollerías que, por ejemplo, si alguien le da una condena que estamos subiendo, por ejemplo, en feminicidio, a 15 años de pena privativa, salen en 7, salen en 6, salen en 5, y esto evidentemente no genera, no solamente, y eso es lo que yo sustento, la pena no solamente debe tener un fin resocializador, sino también, y eso lo exige la población, un fin que el delincuente se dé cuenta que si comete este delito realmente la va a pasar mal. En ese sentido, la propuesta desde el lado del Congreso, independientemente de lo que tiene que ser el Poder Ejecutivo, desde el lado del Congreso es eliminar de una vez estos beneficios penitenciarios, que si a alguien le dan 10 años de pena privativa de libertad, pues que esté 10 años en la cárcel, y no 5, no 3, con el dichoso 2 por 1. ¿Qué significa 2 por 1? 2 días de estudios o 2 días de trabajo equivalen a un día en la cárcel. Y adicionalmente estoy proponiendo que, así como se ha reconocido en legislación internacional y legislación nacional también, que el trabajo es un derecho y un deber, con más razón, los internos en los penales deberían también trabajar, pero en este caso el trabajo es voluntario, y si trabajan, salen en mitad de tiempo de la condena que les ha puesto un juez. Ahora, ahí hay, digamos, dos problemas, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el hacinamiento en las cárceles, sí, claro. Y si ya sí tenemos las cárceles así como están en todo el país, ¿qué pasaría si tenemos a delincuentes que cumplen los 10 años y entran otros con 20 y otros con 15? ¿Cómo hacer? En paralelo viene con otra propuesta. Te agradezco la pregunta, claro, y eso es precisamente la denuncia. Este gobierno, en lugar de hacer más cárceles, en lugar de asegurarnos, en todo caso, esta inversión que le reclamamos los peruanos hace muchos años, se han ido por el facilismo. ¿El facilismo cuál es? Con el pretexto de estar rehabilitados, que todos sabemos que los informes del INPE que recomiendan la excarcelación de delincuentes peligrosos son pagados, tienen un precio. Entonces, en lugar de hacer más cárceles, la solución que están logrando es saquen a los delincuentes a la calle. Y claro, y luego ¿quién sufre las consecuencias? Los ciudadanos. No es casualidad que los índices están subiendo 233% en homicidios, en asesinatos, y en la mayoría de casos son gente que ya estuvo previamente en la cárcel. Sí, claro. Lo sabemos día a día, en el caso de la pequeña Romina, los que atentaron al congresista, el ex del congresista Rayardo. Pero son solamente los casos emblemáticos, los que han sido mediáticos. Estos delincuentes de la notaría estoy seguro que tienen antecedentes. ¿Por qué salen? Por una policía, en primer lugar, que de repente no hace bien su trabajo en su tiempo, que no los captura rápidamente, pero además porque el Poder Judicial, y eso también es importante, está pendiente de una reforma del Poder Judicial, y porque de verdad, y lo dice la ciudadanía, existen leyes benignas, no en el sentido que las penas no son altas, son altas. El problema es que se le da 10 años y salen en 4. Ahora, es que eso se deja eso a discreción del juez, ¿no es cierto? Sí, claro. Que es el que otorga estos beneficios. Entonces, ¿cómo sería la propuesta que dice? Pues, eliminar. Que no exista esta discreción del juez. El Congreso está reiniciando su periodo legislativo el día 1 de marzo. Vamos a presentar ese 1 de marzo, vamos a formalizar esta propuesta. Claro, la idea es no darle pues al juez estas herramientas que en la práctica sabemos que cuestan. O sea, ¿cómo funcionan los beneficios penitenciarios? En el caso del 2 por 1 prácticamente es automático.
pero la semilibertad, la libertad condicional, la comparecencia, ¿no? Claro, o sea, son muchas cosas. Bueno, la comparecencia tiene su sentido en la medida que solamente uno puede estar preso previa a una sentencia judicial firme. Pero lo que no pretendo... Uy, ahí también se cuelan un montón. Yo lo sé. Claro. Pero lo que estoy comentando es peor. O sea, gente que ha sido demostrada delincuente. Ojo que en el país solamente van presos aquellos que tienen más de 4 años. Se le da, y si a un delincuente, un juez le da más de 4 años de pena privativa de libertad, es porque es un delito grave. No es posible que si le dan 5 o 6 años salgan en 2, salgan en 3. O sea, ese es el reclamo desde el punto de vista legal que planteamos se corrija, pero eso de ninguna manera exime la responsabilidad del gobierno de, por ejemplo, dejar de hacerse estas pantallas, puede sacar 1000 policías a las calles. ¿De dónde? ¿Dónde estaban antes? O sea, están en todo caso dejando comisarías sin los efectivos policiales necesarios, están desvistiendo un santo para vestir otro. Claro, eso justo quería consultarle. O sea, digamos, por un lado está esta propuesta que va a salir, me dice usted, el 1 de marzo ya empieza ahí a mover seguramente para que... Y te agradezco la oportunidad porque te decía, no faltará quien diga que esto atenta contra los derechos humanos, pero yo he leído en algunos tweets que están hablando de que va en contra de la OIT. No, el trabajo forzado que llama la OIT, yo estoy hablando de que el trabajo es obligatorio, que además lo dice nuestra norma, derecho y deber, sea ya implementado por fin en nuestro ordenamiento jurídico. No faltará quien diga que atenta contra los derechos humanos, que esto es y que va contra la dignidad de las personas, y no es así. El trabajo no afecta a la dignidad de las personas, el trabajo dignifica. Y también vendría entonces en paralelo con construcción de penales. Sí, de repente pero si no, ¿dónde van a ir todos estos delincuentes que cumplen los 10 años, los 15 años de sentencia? Por eso te decía, el gobierno no puede hacerse un lado, o sea, precisamente por eso el día de ayer en una reunión de bancada, de mi bancada, la bancada fujimorista, hemos acordado interpelar al ministro del Interior. Y probablemente el Premier también va a tener que dar algunas explicaciones. Porque no es posible, y de verdad lo rechazamos abiertamente, que el gobierno eche la culpa a los medios de comunicación y a la población prácticamente nos haya tildado de miedosos o de irresponsables por salir de repente a exponernos a la calle. O sea, no sé qué estará pensando, de repente nos pide estar encerrados en nuestras casas y que no salgamos para nada, para que sus estadísticas no les hagan daño. Eso realmente es absurdo. Estamos planteando ya, en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, una interpelación que esperamos que el resto de bancadas se sumen a este pedido de la ciudadanía, de la población, pero a nivel legal estamos planteando esto para endurecer de una vez condiciones y que los delincuentes sepan muy bien a qué se tienen si es que cometen tal delito. Ahora, en el tema de la interpelación, bueno, ministros del Interior han cambiado bastantes, creo. Creo que ha sido, ¿no es cierto?, la cartera que más cabezas ha tenido durante la gestión de Ollanta Humala, pero director de la policía no. Sí, claro. ¿Vuelvan a llamarlo? ¿Han pensado de repente que debería ser convocado el director de la policía? Yo conozco el caso del señor Salazar desde la Bruja de Cachiche, por mi participación como integrante de la Comisión de Ética. Luego de eso hemos tenido el caso de la terrible Operación Libertad, que precisamente estamos denunciando que el suboficial Millones, que fue una víctima, que fue enviado con engaños, sin armamento adecuado, que lo mandaron a su casa en pijamas y sin ni siquiera nadie que lo acompañe en un simple taxi, que no le dieron atención psicológica. Bueno, ese oficial, por haber dicho la verdad, está en este momento pedido por la Fiscalía con 18 meses de pena privativa de la libertad y una reparación civil de 3.000 soles. Encima, él que dio el pecho por nosotros, que está vivo de milagro, el Estado lo castiga así. Pero creo que en el caso del suboficial Millones hay reglas, ¿no?, que se tienen que cumplir al interior de la institución policial. Son reglamentos. Y debido a eso es que está sancionado, tengo entendido, ¿no? No, está en este proceso y a eso vamos. O sea, son reglamentos, pero por encima de los reglamentos está la Constitución. Gracias a esta denuncia que hizo el oficial Millones, quien te habla, nos metimos a investigar en el tema y logramos hacer otra denuncia, que salió también en medios de comunicación respecto a las terribles condiciones en las cuales la policía, nuestra Policía Nacional, se enfrenta al terrorismo en Hebrén. Comisarías destrozadas, que no tenían armamento. Entonces, esto fue algo bueno. Y en todo caso, haciendo un paralelo, si el propio señor Ollanta Humala, por el levantamiento de Locumba, que según muchos entendidos sirvió de pretexto para la huida del señor Montesinos, estuvo apenas unos días detenido y luego fue premiado, así es, luego fue amnistiado y premiado, yendo de agregado militar al extranjero. Entonces, este joven, porque a lo mejor creo que tiene 20 y tantos años, que tiene una cicatriz de herida de bala en el rostro, que está vivo de milagro, a mí me parece una injusticia, y no es la única. Tenemos otro caso de un mayor ya que fue pasado a retiro, Ruiz de Somocurcio, que denunció en la época del ministro Rey, que ahora mismo está en fiscalización, que denunció
que los fusiles que estaba comprando el ejército no servían, habían fallado. El ministro recoge esa denuncia, en ese entonces el ministro Rey, paraliza toda la compra. Y por supuesto protege a este mayor, quien lo hizo siguiendo efectivamente los reglamentos, sin dañar la imagen de la institución, directamente con su jefe, que es el ministro de Defensa en ese entonces. ¿Qué le pasó? Este Estado, este gobierno lo denunció y lo pasó al retiro. Entonces, ¿qué país somos nosotros? Y este caso lo denunció al ministro Rey, le mandó una carta al propio exministro al propio Ollanta Humala, quien te habla en sesiones lamentablemente reservadas. Le increpamos directamente al entonces ministro Urquizo, quien tenía entendido de repente iba a venir a esta entrevista y no vino. Entonces, estas injusticias ya no creo, me parece, son suficientes, no se puede castigar al mensajero. Ajá, y estábamos hablando justo ya para terminar con el director de la policía. Así, claro. Y también teníamos el tema de la parada, ¿no es cierto? ¿Cree usted que debe dar un paso al costado el director? El tema de la parada fue gravísimo, nuevamente claro. se echa la culpa a otra persona. En este caso se le acusa de haber dado una información Permítanos, congresista, errónea. Me dicen que tenemos que ir unos momentos al Parlamento Nacional. Sí. Vamos en vivo. Congresista, estamos hablando del director de la policía. Así es, efectivamente. ¿Cree usted estamos en libertad, faltaba la parada? Yo creo que sí. Independientemente del tema último, que tiene él una versión en el sentido que solamente dio una declaración en base a la información que le dio otro general. Que de repente sale ahora el general de la DIRAM. Seguramente sale, sí, y precisamente ¿no? Este es el informe que se basa en general para decir que fue mal informado por subalternos, en todo caso. Pero independientemente de eso, los presidentes yo creo que ya fueron más que suficientes, ¿no? Pero en este caso, al Congreso, a quien le compete interpelar es al ministro del Interior, y esperamos que eso se dé lo más pronto posible. Es que de repente también sale el ministro, sale el jefe de la DIRAM, viene un nuevo ministro del Interior y sigue el señor Salazar. Usted se comenta mucho sobre sí. qué pasa con el general de la policía, porque en realidad esto juega en contra del propio presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto? El tema de la seguridad es algo que preocupa a la ciudadanía. Así es. Y tenemos este director de la policía que permanece en el puesto, y entonces ya uno se pregunta ¿por qué? Nos lo hemos preguntado. Parece que tiene o un padrinazgo, o lo hemos dicho, o un madrinazgo, porque ya son muchos los rumores que lo vinculan a la pareja sentimental, presidencial, y puntualmente a la señora Nadine Heredia. Entonces, francamente, es eso. O es lo más preocupante de repente, que le conoce algunos planes o manejos que tiene el presidente de la República respecto a manipular a la Policía Nacional del Perú. Recordemos que para ascender el señor Salazar pasaron a retiro a casi 30 generales. Y luego, con el pretexto que eran muchos, luego ascendieron a casi 40. ¿Y ustedes le preguntaron alguna vez al general Salazar de dónde conocía al señor Chejade? ¿Cuál era su relación? No, la verdad que básicamente lo que señaló que había también recibido la llamada del señor Chejade. Es un tema, por ejemplo, que particularmente me llevó a la convicción de que había pues todo un interés en hacer un negociado con este caso de Andahuasi. Lamentamos mucho, por ejemplo, precisamente uno de los responsables, el señor yo decimos que bloqueó la investigación que se tenía que continuar. O sea, ética cumplió, creo yo, con su labor, con lo máximo que podíamos nosotros sancionar, que era 120 días, en este caso al vicepresidente Chejade. Pero había una serie de irregularidades que merecían una investigación profunda y que lamentamos, entre ellos a este general Salazar, a este otro general que venía desde Tumbes, Gamarra, que vino con un parchecito en la nariz, y toda la operación y todo el tema fingido. Entonces, francamente, a mí me parece responsable directo, desde mi punto de vista, es el presidente de la República, jefe de la policía, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Por eso te digo, a nosotros nos parece que más poder tiene el general Salazar que el ministro del Interior. Pero igual, si eso es verdad, tenemos un ministro del Interior que no es capaz de ponerse los pantalones y hacerse respetar. Si él se da cuenta que su mando policial no está dando resultados técnicamente, profesionalmente, es el propio ministro quien ha debido ya pedir su cambio hace tiempo y no estar de alguna manera en este triste escenario de menos de 2 años tener probablemente 5 ministros del Interior, que es un tema absolutamente negativo. Y un mismo director de la policía. Y un solo. Claro, entonces llama sospecha, ¿cómo no? Sí, claro. Y bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué sabe? ¿No? ¿Quién lo protege? Claro, cuando sucedió lo del tema de las brujas de Cachiche, todo el mundo se preguntaba por Chejade, ¿qué pasa con Chejade? ¿Qué le sabe el congresista Chejade al presidente Ollanta Humala? Sí. Pues separado de la vicepresidencia, casi contra las cuerdas el presidente Ollanta Humala, pero el director de la policía seguía ahí. Y continuaba, y ascendieron tanto el director de la policía como el general Gamarra. Recordemos, son los dos involucrados y los dos fueron ascendidos. Gamarra está como jefe nacional en operativos, de temas operacionales
habitacionales, también responsable del tema de la parada, también responsable del tema libertad, y siguen sin que nadie los toque. Entonces, me llama la atención. Pero insisto, si tenemos un ministro que no es capaz, que acepta esto, que acepta que lo mangoneen, que no tiene capacidad de dirección, capacidad de ordenar algunos cambios en la institución, está pintado. Entonces, mejor que venga un quinto y Dios quiera no sea quinto. No hay quinto malo, dicen por ahí. Ojalá que no. Muy bien, gracias, congresista. Muchas gracias. Buenos días, estuvimos entonces Juan Díaz Dios, congresista de Fuerza